Movimiento circular. Estudiar la teoría básica que se ha publicado en el libro de la Pre-Eng. Para el movimiento circular uniforme se van a utilizar las leyes escalares que ya le hemos visto en el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí vamos a usar también el triangulito. En el triangulito vemos letras griegas. La letra griega omega me representa la velocidad angular. T minúscula viene a ser un tiempo cualquiera que se da en segundos en el Sistema Internacional de Unidades. Y la letra griega teta viene a ser el desplazamiento angular. Teta es cualquier ángulo que puede estar escrito en radianes o puede estar escrito en grados sexagesimales. Si teta es igual a 2pi radianes, esto equivale a 360 grados sexagesimales, o podemos decir que también teta es igual a una vuelta o es igual a una revolución. Hay que saber también cómo se define el periodo. El periodo es el tiempo que un móvil demora en dar una vuelta completa. Para una vuelta completa, el desplazamiento angular sería igual a 2pi radianes. Esto se divide entre la velocidad angular y eso nos da el periodo en segundos. Entonces estaríamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades. La frecuencia que se va a dar en RPM, que significa revoluciones entre minuto o revoluciones por cada minuto, se calcula con el número de vueltas entre el tiempo, o también es igual a la inversa del periodo, y esto es igual a la velocidad angular dividido entre 2pi. Para una vuelta completa, sabemos que la velocidad angular, esto se obtiene del triangulito, es igual al desplazamiento angular dividido entre el tiempo. Podemos expresar la velocidad angular como 2pi dividido entre el periodo. Recuerden que para una vuelta completa, teta sería 2pi y el tiempo se llamaría periodo, T mayúscula. Y en función a la frecuencia, usando las fórmulas anteriores, tenemos que la velocidad angular se puede escribir como 2pi multiplicado por la frecuencia. Para el movimiento circular uniformemente variado, se van a utilizar las 5 leyes que ya lo hemos visto en el MRV. Como ustedes ven, en la pantalla aparecen las mismas leyes que ya las hemos estudiado, solamente que han cambiado por algunas letras griegas. Aquí alfa viene a ser la aceleración angular, que debe estar en radianes entre segundo al cuadrado. Se va a colocar signo más si el movimiento es acelerado y signo menos si es desacelerado. Hay que también estudiar la teoría que se produce en la transmisión de movimientos en poleas y engranajes. Aquí, tanto para las poleas como para los engranajes, sus velocidades tangenciales son iguales. Entonces, de aquí se obtiene que sus velocidades angulares multiplicado por sus radios también van a ser iguales. También las aceleraciones tangenciales, tanto de las poleas como de los engranajes, son iguales. Y de aquí se obtiene que sus aceleraciones angulares multiplicado por sus radios también van a ser iguales. Problema número 1 de movimiento circular uniforme. Dos naves, P y Q, salen al mismo tiempo de las posiciones mostradas. La nave P gira en sentido horario con un periodo igual a 20 segundos. Significa que esta nave, para dar una vuelta completa, demora 20 segundos. La otra nave, la nave Q, gira en sentido antihorario con un periodo igual a 30 segundos. Por estos datos que nos acaban de dar, concluimos que la nave Q es más lenta, por lo tanto va a tener menor desplazamiento angular. Según la gráfica, se cruzan por primera vez. Nos piden calcular el tiempo T que demora en cruzarse por segunda vez. Las flechas de color rojo me indican el desplazamiento angular de la nave Q y las flechas de color negro el desplazamiento angular de la nave P. En la gráfica notamos claramente que en la parte superior se forman dos ángulos de 180 grados, descritos por los desplazamientos angulares de estas naves, y en la parte inferior hay otro ángulo de 180 grados. Sumando estos tres ángulos de 180 grados, obtenemos que los desplazamientos angulares de la nave Q más el desplazamiento angular de la nave P es igual a 540 grados.
convertimos a radianes, multiplicamos por pi y lo dividimos entre 180 grados sexagesimales. Simplificando obtenemos 3pi. Como los desplazamientos angulares se pueden escribir como velocidad angular multiplicado por tiempo, esta ecuación se puede escribir de otra manera, como velocidad angular de la nave Q multiplicado por el tiempo t, más la velocidad angular de la nave P multiplicado por el tiempo t, esto es igual a 3pi. Ahora, escribimos la velocidad angular en función al periodo. Como la velocidad angular es 2pi entre periodo, reemplazamos en la ecuación y obtenemos que 2pi entre el periodo de la nave Q multiplicado por el tiempo t más 2pi dividido entre el periodo de la nave P multiplicado por el tiempo t es igual a 3pi. Simplificamos pi, como esto se repite en ambos miembros de la ecuación, y luego reemplazamos los datos que ya nos da el problema, los periodos de estas naves. En la ecuación entonces vamos a tener 2 dividido entre 30 multiplicado por el tiempo t más 2 dividido entre 20 multiplicado por el tiempo t es igual a 3. Para que todo esto se convierta en números enteros, multiplicamos por un factor que contenga el 30 y el 20. Esto sería 60. 60 entre 30 nos va a dar 2, multiplicado por 2t tendríamos 4t. 60 entre 20 nos va a dar 3, multiplicado por 2t, esto nos daría 6t. Entonces vamos a tener 4t más 6t, esto es igual a 180, que es la multiplicación de 60 por 3. Desarrollando, 10t es igual a 180 y de aquí se obtiene que el tiempo t es igual a 18 segundos. Entonces la clave sería la alternativa D. Problema número 2 de movimiento circular uniforme. Los autos A y B parten al mismo tiempo desde las posiciones mostradas. El auto A gira en sentido horario con un periodo igual a 20 segundos. Significa que este auto, para dar una vuelta completa, demora 20 segundos. El otro auto lo hace en el mismo sentido con un periodo igual a 30 segundos. Con estos datos concluimos que el auto B es más lento, va a tener menor desplazamiento angular. Hay que calcular el tiempo t que demoran en encontrarse por primera vez. Notamos en la gráfica que el ángulo de separación entre estos autos es igual a pi medios o 90 grados. Las flechas de color negro me representan el desplazamiento angular del auto A y las flechas de color rojo el desplazamiento angular del auto B. De la gráfica se obtiene que si restamos el desplazamiento angular del auto A, que es el mayor, menos el desplazamiento angular del auto B, esto va a ser igual a pi medios. Entonces escribimos nuestra ecuación tal como aparece en la pantalla. Como el desplazamiento angular se puede escribir como velocidad angular multiplicado por el tiempo, ahora tendremos en la ecuación velocidad angular del auto A multiplicado por el tiempo t menos velocidad angular del auto B multiplicado por el tiempo t es igual a pi medios. Ahora escribimos la velocidad angular en función al periodo. Sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi dividido entre el periodo. En la ecuación tendremos entonces que 2pi dividido entre el periodo del auto A multiplicado por el tiempo t menos 2pi dividido entre el periodo del auto B multiplicado por el tiempo t va a ser igual a pi medios. Ahora simplificamos pi en ambos miembros de la ecuación y luego reemplazamos los periodos de estos autos que ya nos dan como dato. De esta manera vamos a calcular el valor de t. En la ecuación tendremos entonces 2 dividido entre 20 multiplicado por el tiempo t menos 2 dividido entre 30 multiplicado por el tiempo t. Todo esto va a ser igual a 1 medio. Ahora, para convertir todo esto en números enteros, multiplicamos por un factor que contenga el número 20 y el número 30. Eso sería 60. 60 entre 20
nos va a dar 3 multiplicado por 2, tendríamos 6t, menos 60 entre 30, eso nos da 2 multiplicado por 2t, eso sería 4t, y todo esto va a ser igual a 60 por un medio, que sería 30. Resolvemos, tendríamos 2t es igual a 30, y de aquí el tiempo t va a ser igual a 15 segundos. La clave sería la alternativa D. Problema número 3 de movimiento circular uniforme. Las manecillas giran en el mismo sentido. Nos dan las frecuencias de rotación de cada manecilla. La frecuencia de la manecilla 1 es de 30 revoluciones entre minuto o 30 vueltas por cada minuto. La frecuencia de la manecilla 2 es 25 revoluciones entre minuto o 25 vueltas por cada minuto. La manecilla 1 tendrá mayor desplazamiento angular, θ 1. La otra manecilla tendrá un desplazamiento angular, θ 2, que es menor. Nos piden hallar el tiempo t cuando estas manecillas forman un ángulo recto por primera vez. Eso es igual a pi medios. Primero, en las frecuencias convertimos minutos a segundos, multiplicamos por el factor de conversión. Un minuto equivale a 60 segundos. Simplificamos minuto con minuto. Operando vamos a tener que la frecuencia F1 es igual a un medio de revolución entre segundos. Lo mismo hacemos con la otra frecuencia, multiplicamos por el factor de conversión, un minuto equivale a 60 segundos. De acá simplificamos minuto con minuto. Simplificando obtenemos que la frecuencia F2 es igual a 5/12 revoluciones entre segundo. De la gráfica restamos el mayor desplazamiento angular, que sería θ 1 menos θ 2, y se obtiene pi medios. Entonces pondríamos nuestra ecuación tal como aparece en la pantalla. Como el desplazamiento angular se puede reemplazar por velocidad angular por el tiempo, tenemos velocidad angular de la manecilla 1 por el tiempo t menos la velocidad angular de la manecilla 2 por el tiempo t igual a pi medios. Ahora escribimos la velocidad angular, pero en función a la frecuencia. La velocidad angular es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. En la ecuación entonces nos quedaría 2pi por la frecuencia f1 por el tiempo t menos 2pi por la frecuencia f2 por el tiempo t es igual a pi medios. Como en toda la ecuación se repite pi, simplificamos. En ambos miembros de la ecuación eliminamos pi. Y ahora reemplazamos los valores de las frecuencias que le hemos calculado del principio. De esta manera hallamos el valor de t. En la ecuación tendríamos entonces 2 por un medio, que es la frecuencia f1, multiplicado por el tiempo t, menos 2 por 5/12, que es la frecuencia de la manecilla 2 por el tiempo t. Todo esto es igual a un medio. Ahora multiplicamos por un número que convierta a todos en enteros. Este sería 12, por ejemplo. Al multiplicar nos queda en la ecuación 12t menos 10t es igual a 6. 12t menos 10t, eso nos da 2t. Esto va a ser igual a 6. El 2 pasa a dividir al otro miembro de la ecuación y obtenemos que el tiempo t es igual a 3 segundos. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 4 de movimiento circular uniforme. Usando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, hacemos nuestra gráfica según el problema. Se suelta una canica desde una altura de 5 metros, su velocidad inicial sería 0. Debajo de esta canica existe un disco y hay un punto marcado con la letra M. Ni bien se suelta la canica, el disco empieza a girar. Entonces el punto M se va a desplazar un ángulo θ, ubicándose en la posición tal como se muestra en la pantalla. Nos piden hallar
La distancia entre el punto de impacto de la canica, que sería el punto B, y el punto M. Primero vamos a hallar el tiempo que demora en caer la canica. Usamos la tercera ley de caída libre. Simplificamos la velocidad inicial multiplicado por tiempo, como la velocidad inicial es 0, y reemplazando datos, la altura es igual a 5, la aceleración de la gravedad es igual a 10. Operando obtenemos que el tiempo que demora en caer la canica es de 1 segundo. Nos dan como dato la frecuencia del disco, que es 45 revoluciones entre minuto. Multiplicamos por el factor de conversión. Un minuto equivale a 60 segundos. Simplificamos minuto con minuto y obtenemos que la frecuencia del disco es igual a 3/4 de revoluciones entre segundo. Sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. Entonces, el desplazamiento angular θ, que es igual a la velocidad angular multiplicado por el tiempo, se puede escribir también como 2pi multiplicado por la frecuencia por el tiempo. Reemplazando valores, el valor de θ va a ser igual a 2pi multiplicado por 3/4, que es la frecuencia del disco, por el tiempo, que es igual a 1. De aquí, multiplicando, se obtiene que θ es igual a 3pi medios y este es igual a 270 grados sexagesimales. Reemplazamos en la gráfica, el ángulo θ es igual a 270 grados y como todo el ángulo debe medir 360 grados, dentro del triángulo que se ha sombreado va a aparecer un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Y notamos que este es un triángulo conocido donde los catetos son iguales. Es el triángulo de 45 grados, en donde la hipotenusa vendría a ser la distancia que nos están pidiendo y va a ser igual a r raíz de 2. Reemplazamos los datos, el radio es igual a 15 raíz de 2 y multiplicamos. La distancia entonces sería igual a 15 raíz de 2 multiplicado por raíz de 2 y eso nos da 30 centímetros. La clave entonces sería la alternativa E. Problema número 5 de movimiento circular uniformemente variado. Apuntamos primero los datos del problema para saber qué fórmula utilizar. Nos piden hallar la aceleración angular del móvil en revoluciones entre segundo al cuadrado. Nos dicen que el móvil ha triplicado su velocidad angular. Entonces a la velocidad angular inicial le ponemos omega. A la velocidad angular final le ponemos 3 omega. Ha triplicado su velocidad angular. El desplazamiento angular θ va a ser igual a 600 vueltas según el problema en un tiempo igual a 5 segundos. Según estos datos, primero usamos la cuarta ley del movimiento circular uniformemente variado. El desplazamiento angular θ va a ser igual a la velocidad angular inicial más la velocidad angular final dividido entre 2, todo multiplicado por el tiempo. Según los datos tenemos que θ es igual a 600, la velocidad angular inicial es igual a omega más la velocidad angular final, que sería 3 omega. Sumando aquí vamos a tener 4 omega dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo, que es igual a 5. Operando vamos a tener en el segundo miembro 10 omega, en el primer miembro 600. El 10 baja a dividir a 600 y se obtiene que el valor de omega es de 60 vueltas entre segundo o 60 revoluciones entre segundo. Entonces ya podemos reemplazar. Para hallar la aceleración angular tenemos que la velocidad angular inicial es igual a 60 revoluciones entre segundo, la velocidad angular final es 180 revoluciones entre segundo, el tiempo es igual a 5 segundos, tendríamos que hallar la aceleración angular del móvil, para lo cual usamos la primera ley del movimiento circular uniformemente variado. La velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular multiplicado por el tiempo. Reemplazamos datos, en la ecuación nos va a quedar 180 es igual a 60 más la aceleración angular multiplicado por 5. Despejando, 5 alfa va a ser igual a 120, el 5 baja a dividir a 120 y nos queda que alfa, que es la aceleración angular, va a ser igual a 24 revoluciones entre segundo al cuadrado. Entonces la clave sería la alternativa A.
Problema número 6 del movimiento circular uniformemente variado. Según los datos del problema, la velocidad angular inicial de la partícula sería igual a 0 porque parte del reposo. Su movimiento circular es uniformemente variado, entonces tiene una aceleración angular constante. Teta, el número de vueltas, es igual a 8 y el tiempo es igual a 2 segundos. Nos piden hallar el desplazamiento angular en el primer segundo. Primero, utilizamos la tercera ley del movimiento circular uniformemente variado. El desplazamiento angular θ va a ser igual a la velocidad angular inicial multiplicado por el tiempo t más la aceleración angular dividido entre 2 por el tiempo t al cuadrado. Simplificamos, como la velocidad angular inicial es 0, reemplazamos datos, θ es igual a 8, esto es igual a alfa dividido entre 2 por el tiempo que es 2 elevado al cuadrado. Operando tenemos 8 es igual a 2 alfa. Y finalmente el valor de la aceleración angular alfa va a ser igual a 4 vueltas entre segundo al cuadrado. Ahora, como sabemos que la velocidad angular inicial de la partícula es 0, alfa es igual a 4 vueltas entre segundo al cuadrado, vamos a hallar el desplazamiento angular o el número de vueltas en el primer segundo, para lo cual usamos la quinta ley del movimiento circular uniformemente variado. El número de vueltas en el enésimo segundo es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular dividido entre 2 por 2n menos 1. Simplificamos, la velocidad angular inicial es 0. Como n va a ser igual a 1 en este caso, reemplazamos valores. El valor de θ en el primer segundo va a ser igual a 4 dividido entre 2, todo multiplicado por 2 por 1 menos 1. Nótese de color azul el valor de n. De aquí el número de vueltas en el primer segundo es igual a 2 por 1 y finalmente obtenemos que el número de vueltas de la partícula en el primer segundo es igual a 2. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 7 del movimiento circular uniformemente variado. Según los datos del problema, un disco tiene una velocidad angular inicial igual a 39 revoluciones entre segundo. Este disco desacelera a razón de 2 revoluciones entre segundo al cuadrado y nos piden hallar el número de vueltas durante el quinto segundo. Entonces usamos la quinta ley para el movimiento circular uniformemente variado. El número de vueltas en el enésimo segundo va a ser igual a la velocidad angular inicial menos, ya que el disco desacelera, usamos signo menos, la aceleración angular dividido entre 2 por 2n menos 1. Como n va a ser igual a 5, reemplazamos en la ecuación y obtenemos que el número de vueltas durante el quinto segundo es igual a 39 menos la aceleración angular que es 2 dividido entre 2, todo multiplicado por 2 por 5 menos 1. Simplificamos 2 en el numerador y en el denominador. Operando tenemos que el número de vueltas durante el quinto segundo es igual a 39 menos 9 y esto nos da 30 vueltas. La clave sería la alternativa D. Problema número 8 del movimiento circular uniformemente variado. Aquí entenderemos cómo funciona un ventilador, para lo cual hacemos una gráfica lineal. Colocamos el punto A, el punto B, el punto C. Como el ventilador inicialmente está apagado, su velocidad angular inicial sería 0. El ventilador es encendido y va a tener una aceleración constante hasta alcanzar su máxima velocidad angular, que es de 900 revoluciones entre minuto. En este primer tramo, desde A hasta B, va a haber un movimiento circular uniformemente variado. Y según el problema, todo esto se da en 40 segundos. La velocidad angular máxima alcanzada por el ventilador la multiplicamos por el factor de conversión. Un minuto equivale a 60 segundos. Eliminamos minuto con minuto.
Operando tenemos que la velocidad angular máxima del ventilador es 15 revoluciones entre segundo. Esta velocidad se va a mantener constante desde B hasta C. Entonces aquí vamos a tener un movimiento circular uniforme. El problema nos pide hallar el número de vueltas que dio el ventilador en los 60 primeros segundos. Entonces vamos a considerar desde A hasta C 60 segundos. Vamos a hallar el número de vueltas desde A hasta C. Deducimos que el tiempo desde B hasta C es 20 segundos. Para dar la respuesta, primero tenemos que hallar el número de vueltas desde A hasta B y luego sumarle el número de vueltas desde B hasta C. Entonces, primero trabajamos en el movimiento circular uniformemente variado desde el tramo AB primero. Aplicamos la cuarta ley del movimiento circular uniformemente variado. El desplazamiento angular desde A hasta B va a ser igual a la velocidad angular inicial más la velocidad angular final dividido entre 2 multiplicado por el tiempo desde A hasta B. Como la velocidad angular inicial es 0, eliminamos. En este tramo AB, la velocidad angular final sería igual a 15 revoluciones entre segundo. Esa es la velocidad máxima alcanzada por el ventilador. Reemplazando datos, tenemos que el número de vueltas desde A hasta B sería 15 dividido entre 2 multiplicado por el tiempo desde A hasta B, que es 40. Y esto nos da 300 vueltas. Luego, en el movimiento circular uniforme que se da en el tramo BC, usamos la siguiente ecuación. El número de vueltas desde B hasta C va a ser igual a la velocidad angular máxima alcanzada por el ventilador multiplicado por el tiempo desde B hasta C. Reemplazamos datos. El número de vueltas desde B hasta C es igual a 15 multiplicado por 20 y esto nos da 300 vueltas. Para hallar el número de vueltas desde A hasta C, sumamos y obtenemos 600 vueltas. Entonces la clave sería la alternativa E. Problema número 9 de transmisión de movimientos en poleas unidos por fajas. Apuntamos los datos del problema. Para ambas poleas la velocidad angular inicial sería 0, ya que parten de reposo. El radio de la polea A es igual a 3 metros. El radio de la polea B es igual a 4 pi metros. Nos piden hallar el número de vueltas que debe dar la polea B para alcanzar una velocidad angular final igual a 6 radianes entre segundo. Y nos dan como dato la aceleración angular de la polea A es igual a 4 radianes entre segundo al cuadrado. Para hallar el número de vueltas que debe dar la polea B, primero se calcula la aceleración angular de esta polea aplicando la definición de que las poleas tienen la misma aceleración tangencial. La aceleración tangencial de la polea B es igual a la aceleración tangencial de la polea A. Resolviendo esta ecuación, vamos a tener que la aceleración angular de la polea B multiplicado por su radio es igual a la aceleración angular de la polea A multiplicado por el radio de la polea A. Despejando, vamos a hallar la aceleración angular de la polea B. Esto es igual a la aceleración angular de la polea A multiplicado por el radio de la polea A dividido entre el radio de la polea B. Según los datos del problema, reemplazamos y tenemos 4 multiplicado por 3 dividido entre 4 pi. Operando, la aceleración angular de la polea B va a ser igual a 3 dividido entre pi radianes entre segundo al cuadrado. Finalmente ya hacemos los cálculos para hallar el número de vueltas que debe dar la polea B. Usamos la segunda ley del movimiento circular uniformemente variado. La velocidad angular final de la polea B elevado al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial de la polea B elevado al cuadrado más 2 veces la aceleración angular de la polea B por el número de vueltas de la polea B. Eliminamos la velocidad angular inicial como es 0 y nos queda una ecuación más sencilla. Reemplazando los valores vamos a tener la velocidad angular de la polea B al final es 6, 6 al cuadrado va a ser igual a 2 multiplicado por 3 dividido entre pi por el número de vueltas de la polea B.
36 va a ser igual a 6 dividido entre pi por el número de vueltas de la polea B. Despejando, el número de vueltas de la polea B va a ser igual a 6 pi radianes. Esto se puede descomponer como 3 por 2 pi radianes. De aquí nos damos cuenta que 2 pi radianes es lo mismo que una vuelta. Y una vuelta multiplicado por 3 al final nos queda 3 vueltas. Ese es el número de vueltas que debe dar la polea B para alcanzar la velocidad de 6 radianes entre segundos. La clave sería la alternativa C.